¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Preparen el café, acomódense bien y váyanse agarrando, porque hoy vamos a meternos en una de esas historias donde la nostalgia infantil se rompe en mil pedazos cuando uno descubre lo que había detrás del escenario. Hoy vamos a hablar de Yolanda Ventura, la inolvidable ficha amarilla de Parchís, aquella niña rubia, sonriente y energética que marcó a toda una generación con canciones, películas, giras, uniformes de colores y esa imagen limpia de grupo infantil que parecía pura alegría. Pero amigos, ya saben cómo es esto. Detrás de las sonrisas más brillantes, muchas veces se esconden los secretos más oscuros. Porque la vida de Yolanda Ventura no fue solamente aplausos, fans y escenarios llenos. Su historia trae un enredo familiar tremendo desde su nacimiento. Un padre famoso que oficialmente aparecía como su padrino. Una infancia marcada por medias verdades. Una fama mundial que llegó demasiado pronto. Y una explotación laboral que hoy, vista con los ojos de la actualidad, pone la piel chinita. Son muy divertidas, son entretenidas. Y eso apenas es el comienzo. Porque en esta historia también hay dinero perdido, regalías que nunca llegaron, una disquera que se quedó con la marca, niños trabajando como adultos, hoteles convertidos en cárceles de lujo, una traición que destruyó el futuro financiero de Parchís, el rechazo nada más y nada menos que al mismísimo Luis Miguel, un desnudo en Playboy que hizo temblar a los nostálgicos de los 80, dramas de infertilidad, divorcios, amores inesperados y hasta una tragedia familiar reciente que pudo terminar de la peor manera. Yolanda Ventura fue la niña que todos creían conocer, la ficha amarilla, la sonrisa dulce, la española que terminó haciendo carrera y vida en México. Pero detrás de esa imagen había una mujer con una historia mucho más intensa, mucho más fuerte y mucho más polémica de lo que muchos imaginan. Una mujer que tuvo que cargar con los excesos de una industria que no protegía a sus niños estrella, con secretos familiares que explotaron ya de adulta, con decisiones personales que escandalizaron al público y con una madurez que le permitió reinventarse sin pedirle permiso a nadie. No fue mi mejor recuerdo porque me sentía muy sola. La verdad era muy pequeña. Yo en la primera guerra de los niños tengo 11 años. Y no fue un gran recuerdo en ese sentido. Cuando la vi, sí. Cuando la vi me encantó. Porque sí, amigos, aquí vamos a hablar de Parchís, pero no desde la nostalgia bonita de la infancia. Vamos a hablar del Parchís que trabajaba hasta el cansancio. Del Parchís que generó fortunas que no llegaron a sus integrantes. Del Parchís traicionado desde dentro. Y de Yolanda Ventura, esa niña convertida en mujer que años después decidió romper con la imagen de inocencia eterna para mostrar su cuerpo, contar su verdad y vivir su vida sin esconderse detrás del uniforme amarillo. Porque al principio íbamos a ser 4, después resultamos que fuimos 5, porque Parchís es un grupo de 4 colores. Exacto. Y entonces David pues no iba a estar porque no Era el dado. Ajá, porque no cantaba lo suficientemente bien, que tampoco es que no. Así que prepárense, porque esta historia tiene de todo. Secretos de familia, fama infantil, explotación, traición, romance, infertilidad, desnudos, menopausia, ataques en redes y una mujer que sigue defendiendo su derecho a envejecer, amar, hablar y mostrarse como le dé la gana. Porque Yolanda Ventura no fue solamente una ficha de colores en un grupo infantil, fue una niña usada por la industria, una mujer marcada por los secretos y una artista que aprendió a sobrevivir cuando se apagaron las luces del fenómeno. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Y para entender la vida de Yolanda Ventura, primero hay que empezar por el enredo de su propio nacimiento. Porque antes de Parchís, antes de los escenarios, antes de México, antes de la ficha amarilla y antes de convertirse en una de las niñas más famosas de los 80, Yolanda ya venía al mundo envuelta en un secreto familiar bastante fuerte. Yolanda nació en Barcelona, España, el 21 de octubre de 1968. Es hija del famoso trompetista catalán Rudi Ventura, un músico muy reconocido en su tierra, pero su llegada no fue precisamente una historia sencilla de papá, mamá y bebé, presentado con orgullo ante todos. No, amigos. Aquí había un enredo de esos que parecen novela vieja, con moral conservadora, doble vida y apariencias que cuidar. Mi mamá andaluza, mi mamá de Málaga, mi mamá malagueña, mi papá de Barcelona. Ajá. Mira, se te llenan los ojos. Sí, de la... claro. Pues cómo no, papá. Sí, papá. Ya hace muchos años que no está, pero hay cosas que ahí están siempre. Sí, ¿verdad? Sus padres no estaban casados. Y en la España de aquellos años, todavía bajo la sombra de la dictadura de Franco, el divorcio era ilegal. Eso complicaba todo, porque Rudi Ventura ya estaba casado con otra mujer, María, y además tenía hijos dentro de ese matrimonio. Así que la existencia de Yolanda no podía manejarse públicamente como cualquier nacimiento. Había que tapar el escándalo, había que cuidar las formas,
Había que inventar una versión aceptable para una sociedad donde las apariencias pesaban demasiado. Y entonces vino lo más tremendo. Rudy Ventura fue registrado oficialmente como el padrino de bautizo de su propia hija. Así como lo oyen, el papá convertido en padrino, el padre biológico escondido detrás de una figura socialmente correcta. Una maniobra perfecta para que nadie hiciera demasiadas preguntas, para que el escándalo no explotara y para que la niña creciera dentro de una historia maquillada por los adultos. Por eso Yolanda creció usando el apellido de su madre y llamándose Yolanda Román. Durante años vivió dentro de ese enredo sin saber toda la verdad. Para ella, Rudy no aparecía claramente como el padre que era, sino como ese padrino que en realidad escondía un secreto mucho más grande. Con mi mamá y mi papá, que mi papá aparte es mi padrino. No, yo nunca supe que era mi padrino hasta que lo vi ahí. Ah, ok. No, Por favor, dime esa conversación con tu mamá. No, o sea, yo llamé y le dije no, mi papá y a mi mamá, mi papá estaba vivo. Imagínense crecer con una identidad a medias, sin saber que la historia oficial de tu familia no era exactamente como te la contaban. Porque no estamos hablando de un chisme cualquiera. Estamos hablando del origen, del apellido, del lugar que una hija ocupa en la vida de su propio padre. La verdad le cayó encima mucho después, cuando Yolanda ya era una mujer adulta. Tenía 22 años y estaba preparando los papeles para casarse por primera vez. Necesitaba su acta de nacimiento apostillada, un trámite aparentemente normal, de esos que uno hace pensando en bodas, documentos y futuro. Pero al revisar los papeles, terminó descubriendo una bomba familiar. Su supuesto padrino era en realidad su padre biológico. Y no solo eso, se enteró también de que Rudy le había dado legalmente su apellido apenas cuando ella tenía 8 años. Tómala. A los 22 años, en plena preparación de una boda, Yolanda descubrió que parte de su propia identidad había estado construida sobre una mentira piadosa, o más bien sobre una mentira conveniente para los adultos. Una de esas verdades que se esconden para evitar escándalos, pero que terminan explotándole en la cara a quien menos culpa tenía. Ok. Y le dije, oye, el papá no me había dado el apellido cuando... No, porque no se podía, porque claro, como tu padre estaba casado con la María, ya sabes, esas cosas de las familias, ¿no? Ajá. Entonces tu padre es tu padrino. La hija. Ese descubrimiento no fue cualquier cosa, porque una cosa es saber que tu familia tuvo problemas, y otra muy distinta es enterarte de que tu papá fue presentado oficialmente como tu padrino para cubrir un desorden sentimental y legal que venía de mucho antes. Desde ahí, la historia de Yolanda Ventura ya arrancaba marcada por el secreto. Antes de que la industria la convirtiera en producto infantil, antes de que las disqueras se aprovecharan de su imagen, y antes de que millones la conocieran como la ficha amarilla, Yolanda ya había sido metida, sin pedirlo, en un juego de apariencias familiares. Y quizá por eso su vida tiene tanto de melodrama. Porque desde el acta de nacimiento, la historia de Yolanda Ventura ya venía escrita con tinta de escándalo. Y amigos, si el nacimiento de Yolanda Ventura ya venía envuelto en secretos, papeles raros y un padre convertido oficialmente en padrino, el relajo matrimonial de los Ventura no se quedó atrás. Porque cuando por fin el divorcio se legalizó en España, parecía que la historia de sus padres podía acomodarse de una vez por todas. Después de tantos años de enredo, de no poder casarse legalmente por las leyes de la época y de mantener una relación marcada por la sombra de otro matrimonio, Rudy Ventura y la madre de Yolanda decidieron formalizar lo suyo. Para entonces, Yolanda ya tenía 17 años y estuvo presente en la boda de gala de sus papás. Imagínense lo que debió significar para ella. Después de crecer usando el apellido de su madre, después de vivir en medio de verdades a medias y después de haber tenido a su propio padre disfrazado oficialmente de padrino, por fin parecía que la familia iba a tener una forma más clara, más pública, más aceptada. Mi mamá es su segunda esposa. Mis papás se casaron cuando yo tenía 17 años, que ya hubo divorcio en España. Mi papá se pudo divorciar. Sí, claro. Entonces yo estuve en la boda de mis padres. Ay, eso está De increíble. 17 años. Pero la felicidad duró un suspiro. Exactamente un año después, sus padres se divorciaron. Así como lo oyen, amigos. Después de esperar tanto para poder casarse, después de toda la vuelta legal, después de la boda elegante y la foto familiar, el matrimonio se les vino abajo en apenas 12 meses. La razón, según se ha contado, a Rudy Ventura le encantaban las mujeres. Y para cuando se casó con la mamá de Yolanda, el señor ya traía otra historia caminando por debajo del mantel. Su padre mantenía una relación con una joven cantante de su propio grupo musical. Y aquí viene el detalle que parece escrito por un guionista con ganas de meterle veneno a la escena. Esa cantante, la amante del papá de Yolanda, estuvo presente como invitada en la mismísima boda de sus padres. Hágame usted el favor. La esposa celebrando, la hija presente,
la familia intentando darle forma correcta a una historia que venía torcida desde el principio. Mi madre ya se había ido, o sea, se Andalucía. separan, mi mamá se va a vivir a Andalucía, mi papá empieza a vivir. Y la otra, sentadita como invitada, mirando la boda del hombre con el que supuestamente ya tenía una relación. Eso ya no era una boda, era una bomba de tiempo con vestido de gala. Porque una cosa es que un matrimonio fracase después por diferencias, desgaste o falta de amor. Pero otra muy distinta es casarse mientras la sombra de otra mujer ya está parada ahí, respirando en la misma fiesta, como recordatorio incómodo de que aquello no iba a durar. Yolanda, siendo todavía muy joven, tuvo que ver de cerca ese espectáculo familiar. Un padre brillante, famoso, carismático y mujeriego. Una madre que por fin llegaba al altar después de años de imposibilidad legal. Y una relación que se rompió casi tan rápido como se formalizó. Rudy Ventura, además, no se quedó precisamente en esa historia. A lo largo de su vida terminó casándose 4 veces. La última, nada menos que a los 80 años. Porque el señor podrá haber sido trompetista, músico reconocido y figura importante, pero en asuntos del corazón parecía vivir siempre listo para el siguiente capítulo. Con Monse, la mamá de mi hermano Daniel. ¿Y murió estando con Monse? No, todavía se casó otra vez, mi padre. Otra vez. Mi padre se casó. Y ahí se entiende mejor el tipo de mundo emocional del que venía Yolanda Ventura. No era solamente la niña famosa de Parchís, ni la ficha amarilla que millones veían sonreír en televisión. Detrás de esa imagen infantil había una familia atravesada por secretos, dobles relaciones, matrimonios tardíos, divorcios rápidos y una figura paterna tan talentosa como complicada. Ese relajo matrimonial dejó claro que en la vida de Yolanda las apariencias familiares siempre fueron frágiles. Primero un padre escondido bajo el título de padrino. Luego, una boda que parecía reparar el pasado, pero que terminó exhibiendo que el problema nunca había sido solo la ley, sino también las ganas de Rudy de seguir viviendo a su manera. Porque los Ventura no eran precisamente una familia de cuento. Eran una familia de música, secretos, escándalos y mujeres cruzándose en la misma historia. Y Yolanda, desde muy joven, tuvo que aprender que a veces las bodas no arreglan nada. A veces solo maquillan por unas horas un desastre que ya venía escrito desde antes. A los 10 años, Yolanda Ventura entró a Parchís, sin imaginar que aquel proyectito infantil, pensado originalmente para durar apenas un año, entre verano y Navidad, terminaría convirtiéndose en un fenómeno mundial, completamente fuera de control. Lo que empezó como un grupo de niños vestidos de colores, cantando canciones pegajosas y vendiendo una imagen limpia, alegre y familiar, pronto se volvió una maquinaria enorme. Parchís ya no era solo un grupo musical, era discos, películas, giras, entrevistas, mercancía, fans desbordados y una industria entera exprimiendo hasta la última gota de esos niños. Pero detrás del brillo de los escenarios, la realidad era mucho más sombría. Yolanda y sus compañeros trabajaban jornadas que hoy sonarían francamente escandalosas. En filmaciones podían pasar hasta 12 horas trabajando, como si fueran adultos, aunque todavía eran niños que deberían haber estado jugando, estudiando y descansando. Nuestras 24 horas de tu día. O sea, 24 horas de tu día eran dedicados a Parchís. De tu vida. No era nada más, o sea, si de repente tienes un hobby de pequeño que es el ballet, el no sé. Las giras tampoco eran el sueño bonito que muchos imaginaban. Pasaban meses viajando de un país a otro, entre aviones, hoteles, conciertos y multitudes que no los dejaban ni respirar. La fama era tan grande que muchas veces terminaban encerrados en habitaciones de hotel, porque afuera los fans los esperaban como si fueran ídolos de rock. Y claro, en ese momento todo se vendía como éxito, como disciplina, como oportunidad, como privilegio. Pero visto con los ojos de hoy, aquello tenía otro nombre: explotación infantil. Porque eran niños sosteniendo una empresa gigantesca, trabajando a ritmos inhumanos y cargando con una presión que no correspondía a su edad. Mientras el público veía sonrisas, coreografías y canciones, detrás había cansancio, encierro, rutina brutal y una infancia convertida en producto comercial. Pues trabajábamos demasiadas ¿Verdad horas. que Hoy sí? se vería como explotación. En Sí, ese momento en no. ese momento no, pero sí. Pero hoy sí, eran muchas horas. Y claro, no los puedes dejar ahí metidos porque aquello es un cúmulo de hormonas que te van a destruir algo. Claro.
Entonces, Y lo más doloroso es que ni siquiera recibieron lo justo por todo lo que generaban. Según ha contado Yolanda, les robaron prácticamente todo el dinero. La disquera Belter era la dueña absoluta de la marca Parchís, de sus caras, de sus imágenes y de todo lo que se explotaba alrededor del grupo. Los niños eran el rostro del fenómeno, pero no los verdaderos dueños del negocio. Los integrantes no recibieron ni el 10% de lo que realmente producían. Cobraban una miseria comparado con las fortunas que se movían gracias a ellos. Mientras llenaban teatros, vendían discos, protagonizaban películas y hacían giras internacionales, otros se quedaban con la tajada grande. Y ahí está lo más indignante. Hasta el día de hoy, no son dueños de su imagen infantil. Es decir, Yolanda Ventura puede haber sido la ficha amarilla, puede haber puesto su cara, su voz, su infancia y su energía en ese fenómeno, pero no controla realmente esa parte de su propia historia. No cobra regalías por sus películas y no recibe beneficios por una imagen que sigue perteneciendo a una maquinaria que los usó cuando eran niños. dueños de todo, ¿me explico? O sea, la disquera era dueña del nombre, del concepto del grupo. Si tú no querías O firmar sea, tú no podías hacer una imagen tuya en una camiseta. y venderla, no. No. Ni hasta la fecha. Eso cambia por completo la nostalgia, porque para millones, Parchís representa recuerdos bonitos, canciones infantiles, tardes frente a la televisión y una época aparentemente inocente. Pero para quienes estuvieron ahí dentro, la historia también tiene otra cara. Niños trabajando como adultos, contratos desventajosos, dinero perdido y una industria que los trató más como mercancía que como menores de edad. Yolanda Ventura no solo fue parte de Parchís, fue una niña atrapada dentro de una mina de oro que otros explotaron. Pero si la explotación infantil y el robo de dinero ya eran bastante indignantes, el colmo del drama llegó con una traición que, según Yolanda Ventura, terminó de romper para siempre el corazón de Parchís. Es un campeón. La traición de Tino, la ficha roja. Porque cuando el grupo ya había sido exprimido por la disquera, cuando los niños ya habían trabajado como adultos y cuando todos habían generado una fortuna que nunca llegó realmente a sus bolsillos, apareció una oportunidad que pudo cambiarles la vida. Disney se acordó de los 5 integrantes originales y les ofreció un contrato millonario para conquistar el mercado latino. El detalle era que Disney no tenía los derechos del nombre Parchís, porque ese nombre le pertenecía a la disquera. Pero eso no parecía ser un obstáculo. La idea era lanzar un concepto nuevo, con los mismos integrantes, bajo otra identidad, aprovechando el cariño del público y la fuerza que todavía tenían como grupo. Era, en pocas palabras, la oportunidad de recuperar lo que les habían quitado. Con esto venía la Disney que nos quería a los 5, sin el nombre, porque no podía ser, pero nos quería a los 5. Es cuando la disquera empieza a ver cosas raras y se jala a Tino, mi compañero, y Tino lo dijo todo a cambio de su... Una segunda jugada, una revancha, la posibilidad de que por fin los 5 niños que habían puesto la cara, la voz, la infancia y el cansancio empezaran a recibir un beneficio real por todo lo que habían construido. Pero entonces, según la versión de Yolanda, Tino decidió jugar para él solo. En lugar de caminar con sus compañeros hacia ese contrato millonario, habría ido con la disquera a contarles los planes de Disney. Delató la jugada, reveló la oportunidad y, a cambio, buscó que le impulsaran su carrera como solista. Y ahí se rompió todo. Tino les dice a la disquera, la Disney nos está buscando para hacer porque querían para el público latino, hacernos como grupo para el público latino. Y se cayó eso porque Tino habló. Claro, pues teníamos que ser los 5 porque no podíamos tener el nombre. Porque el día en que tenían que firmar el contrato con Disney, Tino simplemente no llegó. Imagínense la escena, sus compañeros esperando, la oportunidad lista, el futuro financiero de todos a punto de cambiar, y de pronto falta una pieza. Pero no cualquier pieza, faltaba la ficha roja, una de las caras más reconocibles del grupo. Con su ausencia, el proyecto se vino abajo, el sueño se cayó,
y la posibilidad de que Parchís resurgiera bajo otro nombre, con un contrato poderoso y una recompensa justa, quedó destruida. Para Yolanda, aquello no fue una simple diferencia profesional, fue una traición en toda regla, porque después de haber vivido juntos giras, encierros, cansancio, fama, presión y hasta el robo descarado de su trabajo infantil, lo mínimo que se esperaba era cierta lealtad entre ellos. Pero según esta versión, Tino eligió su beneficio personal antes que el futuro de todos. Pero ellos decían, es que lo importante es que sean los 5. Porque sí, como O sea, te si digo, no son los 5, no son. Punto. era la fórmula mágica. Claro. O sea, la fórmula era que éramos así, tan distintos los unos de los otros desde... La herida fue tan profunda que los integrantes dejaron de hablarse. Y esa tensión se notó durante el rodaje de su última película, Parchís entra en acción. La mala energía ya no se podía esconder. Lo que antes se vendía como alegría infantil, amistad y compañerismo, ahora cargaba un ambiente pesado, incómodo, lleno de resentimiento. Yolanda ha dado a entender que esa tensión era tan evidente que hasta se alcanzaba a percibir en pantalla. Y como si la traición no bastara, después vino otro golpe. Se enteraron de que Tino siempre habría sido el consentido de la disquera y que ganaba en secreto más que los demás. ¡Ajá! ¡Tómala! Mientras todos creían estar en el mismo barco, con las mismas condiciones y el mismo abuso económico, resulta que uno de ellos habría recibido trato especial. Eso tuvo que doler todavía más, porque no solamente se sintieron traicionados por la disquera, sino también por alguien que había crecido con ellos dentro del mismo fenómeno. Ahí murió algo que ya nunca volvió a levantarse. Por eso, cuando hoy le preguntan a Yolanda Ventura si podría haber un reencuentro de Parchís, ella es tajante. No, no habrá reencuentro. No hay vuelta atrás. No hay nostalgia suficiente para tapar las heridas, ni canciones infantiles capaces de borrar lo que, según ella, ocurrió detrás del escenario. Hace tiempo que no me hablas, solo sueña con el mar. Y esa es la parte más amarga de esta historia. Porque para el público, Parchís sigue siendo color, infancia, música, películas y recuerdos felices. Pero para Yolanda también representa explotación, dinero robado, una oportunidad perdida y una traición que cambió el destino de todos. La ficha amarilla podrá recordar el cariño de la gente, sí, pero también recuerda quién, según su versión, tiró el tablero justo cuando por fin podían ganar una partida. Y entre tantas historias de Parchís, también hay una anécdota que hoy suena casi imposible. Yolanda Ventura rechazó nada más y nada menos que a Luis Miguel. Más que Luis Miguel. Sí, porque Luis Miguel era la época de 1 más 1, 2 enamoradas. Era la época que llevaba el medallón y el pelito así, el sol. Era más chico que yo. Luis Miguel creo que tiene 1 año o 1 año y medio más chico que yo. Y a esa edad se nota mucho. Sí, amigos, al mismísimo Sol de México. Esto ocurrió durante una gira conjunta en Estados Unidos, en una época en la que Parchís era un fenómeno gigantesco y aunque hoy parezca increíble, era mucho más grande que Luis Miguel. En aquel momento, él todavía era un niño prodigio en crecimiento, con una carrera prometedora, una voz poderosa y esos ojos verdes que ya empezaban a volver locas a muchas. Pero Yolanda no cayó rendida. Según se ha contado, Luis Miguel quedó cautivado por ella y la invitó a cenar. Imagínense la escena. El joven Luis Miguel, guapo, famoso, con ese aire de estrella en formación, acercándose a la ficha amarilla de Parchís para invitarla a salir. Vamos, o así, pero no Luis Miguel. Pero Luis Miguel me invitó a cenar. Entonces estábamos en el Madison y trabajaba Capulina. Yolanda lo rechazó sin miramientos, no porque le pareciera feo, al contrario, ella misma ha admitido que Luis Miguel tenía unos ojos verdes hermosos y que era guapísimo. Pero para ella había un problema enorme. Lo veía como un niño. Luis Miguel era aproximadamente 1 año y medio menor que ella. Él tendría unos 12 o 13 años, mientras Yolanda rondaba los 14 o 15. Y a esas edades, aunque la diferencia parezca mínima para los adultos, para una adolescente puede sentirse como un mundo entero. Yolanda no quería salir con un niño más chico. Ella sentía que los muchachos de esa edad eran inmaduros,
demasiado infantiles, demasiado verdes para lo que ella buscaba. A ella le llamaban la atención los hombres más grandes, los que le parecían más interesantes, más seguros, más adultos. Así que el futuro Sol de México se quedó con las ganas. Cenar conmigo, lo que sea, como que yo le gustaba, ¿no? Y yo pues sí, pero yo lo veía como un niño. Yo decía, qué guapo, porque tenía unos ojos de verdad que eran como un verde claro, 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 así, o sea, yo decía, wow, qué guapo, qué piel, era como un dura. Tómala. Hoy cualquiera diría, ¿cómo se atreve a rechazar a Luis Miguel? Pero en ese momento, Luis Miguel todavía no era la leyenda que después llenaría estadios, vendería millones de discos y se convertiría en uno de los hombres más deseados de América Latina. Era un chamaco talentoso, guapo, sí, pero chamaco al fin. Y Yolanda, que desde niña traía carácter y criterio propio, simplemente no quiso. Esa anécdota tiene mucho encanto, porque muestra el tamaño del fenómeno Parchís en aquellos años. Hoy, el nombre de Luis Miguel pesa como monumento, pero en ese momento, Yolanda Ventura y sus compañeros eran los que arrastraban multitudes, los que provocaban gritos, los que llenaban funciones y los que estaban en la cima de la ola infantil y juvenil. Por eso el rechazo al Sol no fue una locura. Fue una muchachita famosa diciéndole que no a otro muchachito famoso. Solo que ese muchachito, con el tiempo, se convertiría en Luis Miguel. Y ahí está lo sabroso de la historia. Yolanda Ventura, la ficha amarilla de Parchís, puede presumir que cuando el sol apenas empezaba a brillar, ella tuvo la oportunidad de cenar con él, y lo dejó apagado en la puerta. Y amigos, si muchos seguían viendo a Yolanda Ventura como la ficha amarilla de Parchís, la niña dulce de los trajes coloridos y las canciones infantiles, en 2013 ella se encargó de romper esa imagen de un solo golpe. A los 44 años, Yolanda posó desnuda para Playboy México, y el revuelo fue tremendo. Porque para toda una generación que la había conocido de niña, verla convertida en una mujer adulta, segura, dueña de su cuerpo y sin miedo al que dirán, fue casi un cortocircuito emocional. El Playboy lo hice a los 44 años. Ok, y que tu hijo te dijo, vas, ma. Sí, yo primero lo hablé con él. Claro, es algo que creo que debe de ser. Primero que nada, porque además estaba en una edad y obviamente, pues sí. Muchos no estaban viendo a Yolanda Ventura, seguían viendo a la niña de Parchís, y ahí estuvo el escándalo. Porque el público a veces se encariña tanto con la imagen infantil de un artista que se niega a dejarla crecer. Quieren que la niña que cantaba, bailaba y sonreía en televisión se quede congelada para siempre en la memoria, como si no tuviera derecho a envejecer, desear, decidir, cobrar, posar o mostrarse como mujer. Pero Yolanda no pidió permiso. Aceptó hacer la revista, tomó el control de las fotos y enfrentó las críticas con orgullo. Ella explicó que venía de una familia bastante abierta, muy open mind, donde el cuerpo jamás fue tratado como pecado ni como vergüenza. Para ella, la desnudez no tenía por qué ser sucia, escandalosa o vulgar. Podía ser natural, elegante y propia. De hecho, contó que en su familia el nudismo no era ningún monstruo. Reveló que su hermano conoció a su exesposa en una playa nudista y que ella misma solía ir a playas de ese tipo. Así que, mientras muchos se persignaban porque la ficha amarilla había posado desnuda, para Yolanda aquello no era una tragedia moral, sino una decisión adulta tomada desde la libertad. Y entonces, pues para mí lo de Playboy a los 44 años. O Qué sea, bien, sí. que es la estás en edad. un momento donde ya choca el empoderamiento, pero sí es cierto. Eso sí, sabía perfectamente que el golpe social no iba a caer solamente sobre ella. También pensó en su hijo Alejandro. Yolanda le advirtió que se la iba a tener que aventar, porque seguramente sus compañeros de escuela harían bromas sobre la revista y sobre lo atractiva que era su mamá. Y claro, no era poca cosa. Para un hijo adolescente o joven, ver a su madre en el centro de una polémica así podía ser incómodo, sobre todo con los amigos haciendo comentarios. Pero Yolanda no lo manejó desde la culpa. Lo manejó de frente, como diciendo, "Oh, esto va a pasar, van a hablar, van a molestar, pero hay que aguantarlo". Porque ella no se estaba escondiendo, ni estaba haciendo algo que considerara vergonzoso. Estaba tomando una decisión sobre su propio cuerpo y sobre su propia imagen. Y además, no nos hagamos, también hubo negocio, y muy buen negocio. Yolanda se embolsó una suma importante por esa portada, y según se ha contado, con ese dinero pagó su casa.
buscarlo o no sé qué. Él iba en el Bilbao en esa época y me acuerdo una compañera suya que un día me viene así. ¿Tú eres la mamá de Alejandro Soto? Le digo, sí. No pareces una mamá. Así que mientras algunos la criticaban desde la moral, ella convirtió el escándalo en patrimonio. Cambió el juicio público por ladrillos, techo y seguridad económica. ¡Tómala! Porque una cosa es posar por provocación y otra muy distinta es hacerlo con inteligencia, controlando la imagen, cuidando la estética y usando esa oportunidad para resolver algo tan concreto como una casa. Lo más curioso de todo este episodio es que su propia pareja, Odiseo Bichir, fue quien le hizo la entrevista para la revista. O sea, no fue un destape escondido, ni una aventura vergonzosa, ni algo que tuviera que ocultarle al hombre con quien compartía la vida. Al contrario, Odiseo estuvo ahí, formando parte del proyecto, entrevistándola y acompañando una decisión que hablaba de libertad, confianza y complicidad. Años después, en 2020, Yolanda volvió a mostrar su cuerpo de manera natural en la película El Club de los Idealistas, con un desnudo de espalda. Y otra vez dejó claro que el cuerpo, para ella, no era una cárcel ni una reliquia que hubiera que esconder por edad, por maternidad o por nostalgia ajena. Ese destape de Playboy fue mucho más que una portada, fue una declaración. Yolanda Ventura le dijo al público que la ficha amarilla había crecido, que ya no era propiedad de la infancia de nadie y que su cuerpo no le pertenecía al recuerdo colectivo de Parchís. Le pertenecía a ella. Y si algunos se escandalizaron, fue porque seguían atrapados en la imagen de la niña ochentera. Pero Yolanda ya era otra cosa. Puede portar el traje de conejita en una portada de Playboy. Tienes que pedir Ándale, autorización. eso no me la sabía. Sí, el traje de conejita en portada, no, tú necesitas un permiso. Y te lo dieron. Y dijeron, es esta persona. En la vida personal de Yolanda Ventura también hubo dolores muy silenciosos, de esos que no se ven en las portadas ni en las alfombras rojas, pero que van desgastando una relación por dentro. A los 22 años, Yolanda se casó con el actor Alejandro Aragón, hijo de la legendaria Lilia Aragón. En apariencia, parecía una historia de amor sólida, una pareja del medio artístico, joven, con futuro y con ganas de formar una familia. Pero detrás de esa imagen empezó un calvario que muchas parejas viven en silencio: la infertilidad. Yolanda ha contado que su cuerpo quedó muy afectado por la vida que llevó desde niña en Parchís. Desde los 10 años estuvo sometida a giras, cambios de horario, estrés extremo, viajes constantes y jornadas que no correspondían a una menor de edad. Todo eso, según ella, terminó alterando severamente su sistema hormonal, al grado de ser siempre muy irregular. Lograr embarazarse no fue sencillo. Ella y Alejandro tuvieron que intentarlo durante 1 año y medio, hasta que finalmente llegó su único hijo, Alejandro. Y ese nacimiento fue una bendición, sí, pero también dejó abierta una herida que después dolería mucho más. Te habías casado cuando empiezan todas estas telenovelas y no Ajá, sé qué. Ajá. ¿Y al cuánto tiempo tienes tu hijo? A Alex lo tuve a los 27. Ok. Entonces, sí, o sea, y ¿sabes también que me... El deseo de tener otro bebé. Cuando intentaron buscar un segundo hijo, simplemente no pudieron. Yolanda hizo de todo. Incluso dejó de hacer ejercicio y subió de peso porque le dijeron que tenía demasiada masa muscular y muy poca grasa. Imagínense el nivel de desgaste emocional. Modificar el cuerpo, cambiar rutinas, recibir consejos, intentarlo una y otra vez y sentir que nada funcionaba. Pero al final, cuando analizaron también a Alejandro, descubrieron otra parte del problema. Según se ha contado, su producción de espermatozoides era defectuosa y morían muy rápido. No era solamente un tema de Yolanda. Como pareja, simplemente no eran compatibles para volver a procrear. Y ese tipo de golpes no siempre explotan con gritos. A veces se van quedando debajo de la cama, en conversaciones pendientes, en frustraciones acumuladas, en culpas que nadie sabe cómo acomodar. Después de 17 años de matrimonio y 19 de relación, Yolanda y Alejandro terminaron divorciándose en 2010. No fue un rompimiento de escándalo barato, sino el resultado del desgaste, la falta de comunicación y una relación que poco a poco fue perdiendo aire. ¿Cuánto tiempo te divorcias de qué edad tenía Alejandro? Como 12, 13. Ah, no, sí. No, yo primero me separé 6 meses y volví. Ok, 10 años todavía, a seguirlo intentando. ok. Así que...
Pero la vida, que a veces tiene un sentido del humor bastante retorcido, le tenía preparado a Yolanda un nuevo amor en el lugar más irónico posible. Una telenovela donde su personaje sufría maltrato por parte de su esposo alcohólico. Ese esposo abusivo en la ficción era interpretado por Odiseo Bichir. Sí, amigos, el hombre que en la pantalla la hacía sufrir terminó convirtiéndose en su pareja en la vida real. Aunque Yolanda y Odiseo ya se conocían desde antes, el amor surgió mientras grababan Cuando me enamoro, en 2010. En la trama, ella interpretaba a una mujer maltratada y sometida por su marido, un alcohólico violento. Y ese marido era precisamente Odiseo. Vaya contraste. Lo que en la novela era dolor, abuso y sufrimiento, fuera de cámara se transformó en complicidad, cariño y romance. El amor traspasó la pantalla. Yolanda encontró en Odiseo una nueva oportunidad después del divorcio, después del desgaste y después de tantos años intentando sostener una familia que ya venía cansada. Su relación avanzó con calma y finalmente se casaron en 2017, en una ceremonia civil y simbólica. Eso sí, la posibilidad de tener hijos biológicos quedó completamente cerrada. Odiseo ya tenía practicada la vasectomía, así que, como diría ella misma con humor, la fábrica estaba clausurada. O sea, lo que pasa es que no anunciamos, nos divorciamos. Pues no, la verdad es que... Ella la separación, pues es eso, separación. Además, tantos años, uno crece de manera diferente. Se hace mayor. Yolanda ya había vivido el deseo de ser madre, el dolor de la infertilidad, la batalla por tener a su hijo, el intento fallido de un segundo bebé y el final de un matrimonio largo. Con Odiseo, la historia fue distinta. No llegó para repetir el mismo sueño familiar, sino para acompañarla desde otro lugar. Y ahí está una de las grandes ironías de su vida. Después de tantos escenarios, tantos disfraces, tantas canciones infantiles y tantos dramas personales, Yolanda terminó encontrando amor con el hombre que, en la ficción, representaba justo aquello de lo que cualquier mujer querría escapar. Porque así es la vida de Yolanda Ventura. Nada llega simple. Ni el nacimiento, ni la fama, ni el dinero, ni la maternidad, ni el amor. Y miren, amigos, el drama familiar más reciente y aterrador en la vida de Yolanda Ventura llegó en marzo de 2026, cuando la familia Bichir enfrentó uno de esos golpes que sacuden hasta los cimientos. Su hijastro, el actor José Ángel Bichir, atravesó una severa crisis emocional en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Según se dio a conocer, en medio de ese momento de profunda alteración, cayó desde el tercer piso de un edificio. La noticia estremeció a todos, porque no se trataba de un chisme de farándula, ni de una polémica de alfombra roja, ni de una declaración incómoda. Era una situación real, dolorosa, delicada y familiar. De esas que no se pueden tratar solamente con morbo, porque detrás había una persona vulnerable, una crisis emocional y una familia entera tratando de sostenerse en medio del miedo. Yolanda Ventura habló del episodio como un golpe muy difícil para todos, pero también fue tajante al aclarar algo importante. Según ella, no se trató de un intento de privarse de la vida, sino de una crisis en la que José Ángel simplemente quería salir. Ahí con él, agradeciendo que su hijo está vivo y cuidándolo. Anoche se quedó a dormir con él y el show debe de continuar y porque las cosas hay que pagarlas. Entonces, pues fue un golpe duro. Esa frase, aunque breve, dice muchísimo. Porque cuando alguien atraviesa una crisis de ese tamaño, la mente puede convertirse en un cuarto cerrado, en un laberinto, en un lugar donde la persona ya no piensa con claridad. Y a veces, desde afuera, la gente quiere poner etiquetas rápidas, juicios fáciles o titulares escandalosos, sin entender que una crisis emocional no siempre cabe en una sola explicación. Lo cierto es que la caída pudo terminar en tragedia, pero ocurrió algo casi milagroso. Unos cables de la calle amortiguaron el impacto y evitaron un desenlace fatal. En medio del horror, esa fue la diferencia entre una noticia devastadora y una segunda oportunidad. José Ángel sobrevivió. Y entonces empezó otra batalla, la recuperación. Ahí Yolanda y Odiseo Bichir se mantuvieron como un pilar absoluto para él. No como figuras públicas, no como nombres conocidos, no como parte de una dinastía de actores, sino como familia. Lo cuidaron de día y de noche, acompañándolo en su proceso físico y emocional, sosteniéndolo cuando el cuerpo y la mente necesitaban tiempo para volver a encontrar piso. Ese episodio mostró otra cara de Yolanda Ventura, la misma mujer que fue niña explotada por una industria, la misma que enfrentó traiciones de Parchís, la misma que rompió tabúes posando desnuda,
la misma que habla de menopausia, edad y amor propio sin filtros, también tuvo que plantarse frente a una crisis familiar muy fuerte y responder con presencia, cuidado y amor. Porque en esos momentos no importa la fama, no importan los aplausos, no importan los recuerdos de la ficha amarilla ni los titulares del espectáculo. Importa estar ahí. Yolanda lo estuvo. Junto a Odiseo, se convirtió en parte de esa red que José Ángel necesitaba para levantarse después del golpe. Y aunque la historia pudo haber terminado con una pérdida irreparable, terminó convirtiéndose en un milagro doloroso. El milagro de seguir vivo, de ser cuidado y de tener todavía la oportunidad de sanar.